conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado en su tercera temporada, un programa de la ARMH Argentina. Espero que todos se encuentren bien, quienes nos escuchan y ven desde este lado y desde el otro lado del Atlántico. Les dejamos para arrancar, el teléfono para mensajes es 11 6516 4446 y si querés colaborar con un cafecito, en la descripción del YouTube se encuentra la posibilidad de hacerlo para que continuemos con nuestro programa. Dicho esto y sin más prolegómenos, arrancamos con el programa de hoy. La jueza María Servini ha rechazado la petición del exministro Rodolfo Martín Villa de archivar la querella que investiga en Argentina los crímenes del franquismo, la única en el mundo abierta actualmente. Martín Villa, cuyo procesamiento fue anulado hace 2 años, pero que sigue imputado por 12 crímenes, había reclamado el pasado mes de julio un escrito solicitando la extinción del proceso. Pero el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina ha desestimado la petición. Martín Villa argumentaba en su escrito que los hechos investigados están prescritos y reclamaba, en todo caso, su sobreseimiento, es decir, pedía ser desimputado y exculpado al considerarse inocente de los crímenes y no haber sido juzgado en lo que su defensa considera un plazo razonable. Según consta en la resolución del juzgado, la Fiscalía se opuso a tal reclamo, al igual que ha hecho ahora la propia jueza. Servini argumenta que los hechos investigados han sido catalogados como crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. De ahí, además, que la jurisdicción universal constituya una herramienta que permita que sean investigados desde Argentina, a pesar de que los hechos fueron ocurridos en España. Son numerosos los tratados y normas internacionales que, basados en los principios derivados del derecho internacional, señalan que los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a ningún tipo de prescripción. Carmen Carmela, Carmen Carmela, contigo se muere, con tu negro pelo que huele a canela y a limones verdes. Carmen Carmela, Carmen Carmela, contigo se muere, con tu negro pelo que huele a canela y a limones verdes. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente babeando por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suele conocerla porque ella no anda sola. A ella le llama la patrona, tiene toda la gente babeando por la zona, con un flow picante que los hombres se enamoran, suele conocerla porque ella no anda sola. Los angelitos te mando, le pido al cielo, le pido. Los angelitos te mando, le pido al cielo, le pido. Ay, mi nena, déme libre de los malos ojos, que siempre puedo hacer lo que tú quieras. Le pido al cielo que te dé mi amor. Ay, mi nena, déme libre de los malos ojos, son las estrellas las que te aconsejan, que el viento te lleve donde tú quieras.
igualito quieren repetir, pero ando en otra vez y ya me fui. Y la guagua está de 5, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Baila, muévelo, no te compares. Ella es la patrona de todos los lugares. Fuego en su puerto con mucha maldades. Vale, y su espera no le tema a los rivales. Quiero que vengas a verme. Yo quiero que me venga a ver. Ay, le llama a la patrona. Tiene toda la gente vadeando por la zona. Con un flow picante que los hombres se enamoran. Sueles conocerla porque ella manda soga. Ay, le llama a la patrona. Tiene toda la gente vadeando por la zona. Con un flow picante que los hombres se enamoran. Sueles conocerla porque ella anda sola. Que tu sonrisa no se apague, que tu mirada no me pierda. Quiero tenerte muy cerca. Sigue soñando conmigo, que no nos separe nada. Ya quiero perderme contigo. Que tu sonrisa no se apague, que tu mirada no me pierda. Quiero tenerte muy cerca. Sigue soñando conmigo, que no nos separe nada. Ya quiero perderme contigo. A continuación, escucharemos la columna del economista y periodista Jorge Fonseca, quien nos compartirá algunas reflexiones en relación a la realidad económica, política y social que vive nuestro país. Hola compañeras y compañeros, es un placer de nuevo estar con ustedes para reflexionar juntas sobre la situación en Argentina. Bueno, creo que como hemos hablado en otras oportunidades, lo que está ocurriendo lo teníamos previsto en el caso del triunfo de Milei. De hecho, no sé si también con ustedes, pero en entrevistas y charlas que di, recuerdo claramente en abril de 2023, que yo vaticinaba que era lo más probable que ganara Milei y qué es lo que haría. Luego, cuando asumió, digamos, volví a insistir en varias entrevistas, una de ellas en Televisión Española, respecto a lo que se venía, de que era realmente lo que está ocurriendo. No estoy contando esto para atribuirme algún mérito de señor capaz de predecir el futuro, no. Era evidente, él había avisado de qué es lo que iba a hacer. Y en ese sentido, digamos que había avisado hasta cierto punto, había mentido, estafado a la gente diciendo que no iba a ser los trabajadores, los jubilados quienes iban a pagar, sino esa casta que ahora él la tiene incorporada toda en el gobierno. Pero lo que viene a cuento de mi digamos, recordatorio es que a mí me impresiona que, siendo que unos cuantos, creo, vaticinábamos lo que iba a ocurrir y lo describíamos a partir de los mismos análisis, y además sabiendo perfectamente el ideario basado en el shock de Friedman que pregonaba Milei, bueno, digo, a mí me sorprende desde el primer día la actitud, digamos, de la oposición, concretamente de la oposición del sector, digamos, que ha estado gobernando o apoyando al gobierno anterior, y me refiero a Unión por la Patria, y concretamente también a Cristina, que desde el primer día parece que dio la idea de que había que esperar, dejar de gobernar, y bueno, por lo tanto ha habido una desmovilización, indudablemente también atribuible esa desmovilización a los dirigentes, Cristina, todos los demás, que son los que tienen la capacidad de movilizar. Y de hecho, desde el punto de vista del diagnóstico, también me sorprende de Cristina que tenga una visión monetarista, porque en la última intervención que hizo, en la última conferencia que dio,
su análisis de la bimonetarista es monetarista. Todo, si uno analiza todo el discurso de Cristina, evidentemente se encuentra con que realmente toda su visión es de que todo pasa por lo monetario, igual que Milei, con la diferencia de que se reivindica el papel de la industria, pero no hace un análisis de que las causas del problema de Argentina no son que sea una economía monetaria. Eso es simplemente la fiebre, como cuando alguien tiene una infección. El problema de la infección es el capitalismo dependiente que hace que Argentina evidentemente permanentemente tenga crisis de balanza de cuenta corriente porque, digamos, hay elementos, concretamente la salida de rentas de los capitales extranjeros y la salida de la fuga de capitales de los grupos locales, permanentemente genera una necesidad de provocar un ajuste, devaluación, inflación, etc. Entonces, reflexionando sobre cuál es el estado de la cuestión, la preocupación es que, digamos, quienes debieran haber movilizado, no solo no movilizado, sino le han dado cobertura a Milei. Unión por la Patria le dio cobertura para el nombramiento del sionista, digamos, belicista embajador en Israel, que ahora ya directamente se ha empotrado en el gobierno de Israel, podríamos decir. También el gobierno le ha permitido, le ha dado concesiones, otras facilidades, digamos, quiero decir, perdón, la Unión por la Paz le ha dado facilidades al gobierno, y si nos damos cuenta, no era mi intención, pero realmente me doy cuenta que estoy haciendo una crítica a la no oposición, porque no existe oposición. Y ese es el problema central. Creo que ese es el problema central. Si realmente hubiese habido una oposición militante, ha sido minoritaria, creo que más allá del FIT, creo que los que han hecho algo de oposición, pero claro, no tienen presencia en las dos cámaras, no tienen presencia de senadores, entiendo. Y por lo tanto, digamos, luego la Unión por la Patria ha cometido errores, bueno, complicidades muy graves, como permitir el aumento de sueldo estratosférico que se dieron los senadores, lo cual termina dando la imagen de que al fin y al cabo todos son iguales. En definitiva, el problema, decía, económico que estamos viviendo es terrible porque obviamente esa doctrina del shock implica buscar una depresión, que es la que se ha conseguido, y a partir de eso conseguir, digamos, reducir la inflación, que está simplemente contenida, y a su vez también tratando de, con malas artes, podríamos decir, mantener el dólar bajo, y a su vez que eso requiere ambas cosas, un ajuste permanente que va a continuar, y que yo creo que el indicio de la reacción popular en la respuesta de los jubilados, y en este caso también de los docentes universitarios, la comunidad universitaria, marcan el camino. La respuesta solo puede ser la movilización. Es una vergüenza para el resto de sectores que la vanguardia tengan que ser los jubilados, que acepten ser apaleados, que asuman ser apaleados sin siquiera contar con el apoyo de los sindicatos y de todos los sindicatos. Claro, están los sindicatos docentes, pero no está todo el movimiento obrero apoyando, defendiendo a los trabajadores, a los jubilados. De ahí que creo que la respuesta que están dando ellos junto a la comunidad universitaria puede ser lo que cambie la situación. Así espero que ocurra. Les envío un gran abrazo y en todo caso, cuando quieran, volvemos a estar en contacto. Hasta pronto. Yo no considero que lo que haga sea activismo. Al final soy palestina. The word, phrase never again is used so often, it almost has lost its meaning. I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. Hola, me llamo Natalia Ahmad Abusharar. He nacido en Barcelona, pero soy de madre y padre palestinos de un pueblo que se llama Dura, al lado de Hebrón. Nuestro principal objetivo con Palestina Academy es la unión de palestinos y palestinas en la diáspora.
El logro más importante que conseguimos fue el año pasado, donde conseguimos que Barcelona cortase relaciones con Israel. Otros logros, por ejemplo, era que muchos artistas del Estado español iban a cantar a Israel. Estuvimos en contacto con ellos, les concienciamos de la situación y no fueron allá a cantar, porque al final sabemos que gracias a estos festivales, gracias a estas actuaciones culturales, el Estado sionista intenta lavar su imagen. Al final la propaganda sionista llevaba más de 70 años vendiéndose de una manera, siguen con el mismo discurso. Welcome, friend. Gracias, muchísimas gracias. Estamos viendo que todos estos países donde la extrema derecha está incrementando se están liando con Netanyahu. Estamos viendo cómo no hemos aprendido de nuestra historia, estamos viendo cómo seguimos cometiendo los mismos errores, estamos viendo el clasismo que se ha incrementado en toda Europa. Y esa violencia siempre viene de la izquierda y del islamismo, siempre de manera invariable. Unos moros acosan, agreden a mujeres. Yo creo que lo que hay en España es mucha gente que tiene islamofilia, es decir, que tienen ese gusto por lo islámico muchas veces fomentado en su propio desconocimiento. Es más fácil estudiar árabe que estudiar español en Cataluña. Hay mucha gente que lo plantea como no, el Islam es paz. También dicen que el comunismo es igualdad, también dicen que el feminismo también es igualdad. Hay tutoriales de YouTube en árabe de cómo acceder a las ayudas sociales en España y que son ya leídos en Marruecos y en otros países árabes y llegan a toda África. El gobierno español, el gobierno catalán no ha cumplido con las expectativas que nosotros los palestinos y palestinas esperábamos. El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Porque hablar y decir que está con el pueblo palestino, pero a la vez vender y comprar armas al Estado sionista, eso te hace cómplice de genocidio. Ahora está pasando en Palestina, pero podía pasar en cualquier otro sitio, y es por eso que pedimos a la gente que salga a la calle, que hable de Palestina. No normalizar este genocidio, no normalizar una ocupación, no normalizar el apartheid, no normalizar el colonialismo, que siga presionando a nuestros gobiernos. Al final, si estamos todos callados, somos cómplices. Todo el mundo tiene que salir a la calle, no solo los palestinos y las palestinas, sino toda la comunidad internacional. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en rojo, amarillo y morado. Asesinos que matan al no convencer, porque no saben ver. Los mataron por no renunciar. La historia, por si tienen ganas de conocer más sobre las misiones pedagógicas, hay algunos registros documentales que quiero recomendarles sobre este proceso. Por un lado, los reportajes a sus protagonistas, pobladores y misioneros y misioneras, en una película de Gonzalo Tapia del año 2006, se llama Misiones Pedagógicas 1931-1936, está disponible en la plataforma Vimeo y YouTube. Otra de las películas se llama La República de los Maestros, de Arturo Villacorta, realizada en el año 2004. Trata del esfuerzo educativo y cultural que se hizo en la Segunda República. Por ejemplo, la construcción de miles de escuelas, la dignificación del magisterio, la dignificación del trabajo docente, que se tradujo también en un reconocimiento económico por el aumento salarial. Esta película entonces rescata la fundamental y entusiasta labor llevada adelante por las misiones pedagógicas. Otra de las películas muy interesantes, La lengua de las mariposas, realizada en 1999, cuyo director es José Luis Cuerda, basada en uno de los 3 relatos que le da de Manuel Rivas, que le da título a esta película. Hay una maravillosa actuación de Fernando Fernán Gómez y el niño, el otro protagonista, Manuel Lozano. Cuerda reconstruye en este film la relación de amistad y complicidad entre un viejo maestro rural, don Gregorio, que es un humanista, un librepensador y republicano, y sus estudiantes, especialmente con el Moncho. El final es tan duro como sorprendente, no se la pierdan, se las recomiendo especialmente. Otra película del año 2013, Las Maestras de la República, es un documental dirigido por Pilar Pérez Solano. Relata la incansable tarea que llevaron adelante las maestras en la modernización educativa
sobre los principios de una escuela pública y democrática, pero que también participaron activamente en la conquista de los derechos de las mujeres. Entonces, a través de la recreación de una maestra de época, la película articula la utilización de imágenes de archivo con entrevistas a investigadores y familiares de las maestras de aquellos años. Al respecto, Luz Martínez Ten, que es responsable de la investigación y documentación de la película, explica que el magisterio era una carrera corta, económica para estudiar, pero con una amplia salida laboral. Entonces permitió a las mujeres poder entrar al sistema público de trabajo. La misma Federación de los Trabajadores de la Enseñanza, que está integrada a la Unión General de Trabajadores, destacan que el legado de las maestras republicanas, abro comillas, es hoy en día un referente de la educación, puesto que las investigaciones, ensayos, propuestas didácticas y pedagógicas que nos dejaron son más necesarias que nunca para impulsar un proyecto educativo en la construcción de un mundo democrático. Cierro comillas. Bueno, hasta aquí las recomendaciones, espero que las disfruten. Nos vemos en la próxima. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Vamos a continuar hablando de Gustavo Cochet, ese pintor y sobre todo grabador, nacido en Rosario y establecido muchos años en Barcelona, que tuvo participación no en el frente, pero sí en la retaguardia y en particular en las actividades culturales durante la llamada Guerra Civil Española. Ya habíamos visto que él empieza por cerrar su taller cuando, después del golpe fascista, y luego se pone a trabajar en el Sindicato de Artistas Plásticos, en el Casal de la Cultura de Barcelona, participa en la conservación de obras de arte contra posibles ataques incontrolados de parte de partidarios del gobierno republicano, y lo encontramos ya un poco más avanzado el conflicto, en medio de las disputas que se dan cuando el Partido Comunista y sus aliados toman el control de Barcelona y de Cataluña después de los enfrentamientos de mayo de 1937, y el resultado o una consecuencia de eso es que en agosto de 1930 el local de los artistas de la CNT es cerrado por la fuerza. Cochet repudia este hecho y argumenta: todos recordaréis la magna exposición de obras de arte salvadas por la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, en la Revolución. Y bien, esta exposición era el principio de toda una vasta campaña artística que pensábamos realizar con la fundación del Taller Confederal, en el que los artistas, como en una colmena, habíamos emprendido la tarea revolucionaria, renovadora, rehabilitando el arte sumido hasta ahora en el mercantilismo. Y acá, más allá de la disputa política, late el pensamiento básico de Cochet, la idea del trabajo colectivo, los artistas como en una colmena, el rescate del arte de todo espíritu comercial, la búsqueda del trabajo de los artistas, como él dice también en algún momento, sin pretensiones y pompas, sencillamente trabajando como nuevos obreros, como artesanos, incorporándose a la calidad de trabajadores y productores. Allí está nuestro hombre, y pese a los contratiempos políticos va a seguir trabajando
hasta el final de la guerra. Hay un aspecto del arte de este grabador y pintor que se relacionó muy directamente con el conflicto, que es básicamente una serie de grabados de aguafuertes, unos 30, que él realizó bajo el título común de Caprichos y le dio el carácter de una serie, de una obra de conjunto. ¿En quién se inspiró para eso? Nada menos que en Francisco de Goya, el genial pintor español de las primeras décadas del siglo XIX. Goya había realizado una serie de obras también titulada Caprichos a propósito de la guerra de España contra los invasores franceses, una invasión desencadenada en 1808. Esa invasión había dado lugar a la llamada Guerra de la Independencia. Más de un siglo después, España, una España progresiva, republicana, se veía invadida por extranjeros. Los, entre comillas, voluntarios fascistas italianos, la aviación y otras armas pesadas de la Alemania nazi. Una de las denominaciones que la propaganda republicana asignaba a la guerra era Segunda Guerra de la Independencia, entroncando con estas luchas antinapoleónicas. Bien, Cochet toma ese tema y realiza sus propias aguafuertes que describen el sufrimiento desatado por la guerra, esa guerra de invasión que en cierto sentido era una reedición del enfrentamiento entre un pueblo no siempre bien armado, a menudo mal equipado y hasta mal alimentado, frente a ejércitos poderosos y con armamento más que suficiente. La obra de Los Caprichos fue apreciada desde el primer momento y por los críticos, por el público, y Cochet la describe así: mis caprichos, escribe, como los de Callot y Goya, son el reflejo de los horrores de la guerra, sus miserias y angustias, como así también las esperanzas y heroísmos de un pueblo que se repite en la historia y se repetirá siempre mientras domine la maldad entre los hombres. Esta idea de la repetición, de la vuelta de la arbitrariedad de los poderosos. En el caso de aquella guerra de independencia, tras variadas peripecias y una larga lucha, terminó con la derrota de los invasores. Como todos sabemos, en el caso de la guerra de España, esto no fue así y fueron las fuerzas de la reacción aliadas a los poderes extranjeros las que alcanzaron el triunfo.
Cochet se siguió desenvolviendo, como decíamos, hasta el final de la guerra, en el campo republicano, en su ciudad de Barcelona sobre todo. Realiza arte revolucionario, obras que representan a la columna de Urruti yendo hacia el frente de Aragón, un cuadro que representa a un miliciano muerto en la trinchera, que él tituló El miliciano desconocido y que fue adquirida por el Ministerio de Cultura. Escribe artículos en la revista Tierra y Libertad y debate allí con las experiencias de las vanguardias artísticas. En fin, sigue en la búsqueda, sigue en la identificación con el pensamiento y la acción revolucionarias, si bien no deja de pintar paisajes, naturalezas muertas, figuras, es decir, que no hay una orientación exclusiva, unilateral al arte de combate. Distintas expresiones tienen lugar en la obra de Cochet. Finalmente llega la derrota, se exilia en Francia y al poco tiempo logra viajar con su familia de regreso a Argentina, en donde no residía desde hacía un buen tiempo. Una vez en nuestro país se dedica en gran parte a la docencia, publica un libro sobre la historia y la técnica del grabado, obtiene premios, pasa a vivir en la ciudad de Santa Fe primero, en Rosario después, en una casa en las cercanías de Rosario, en una localidad llamada Funes. Su derrotero se vuelve el de un artista argentino. Queda vivo en él, sin embargo, el largo episodio español, y en la medida en que se va a rescatar luego su arte, se rescata también en nuestro país. Por eso decíamos la vez anterior que felizmente Cochet es un personaje de la guerra recordado en nuestro país por sus virtudes artísticas y también porque esa producción artística comprendió la dedicada, vinculada al conflicto de España. Así es que muchos años después de la muerte de Cochet, que fue en 1979, se publica en nuestro país en forma de libro y bajo el título Caprichos, Estampas 1936-1938, esta obra fundamental del artista rosarino. Se sale al rescate de esa obra de guerra, de ese trabajo militante. Hoy está accesible de modo gratuito y libre en internet esta edición, que, dicho sea de paso, fue realizada por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Es una edición oficial. Basta buscarla por el título de la obra y se puede acceder con facilidad. Además, la posibilidad de tomar contacto con la obra del artista está dada porque su casa en Funes, donde vivió sus últimas décadas, ha sido convertida en un museo. Hay allí un recuerdo permanente de la obra de Cochet. Así que tenemos el grato caso de poder seguir en contacto desde nuestro país, en nuestro país, con un militante de la guerra civil que supo aunar
su talento creador con la militancia social y política. Y así podemos recordarlo entre esos voluntarios poco conocidos que, sin embargo, realizaron una contribución sustantiva a aquel esfuerzo de lucha contra el fascismo y por la transformación social profunda por la revolución. El 16 de septiembre del 2019 fallecía Ascensión Mendieta. Ella, junto con Darío Rivas, han sido los grandes pilares de la querella argentina por los crímenes del franquismo. Ambos dedicaron sus vidas a exigir justicia por el asesinato de sus padres, Severino Rivas y Timoteo Mendieta, y pudieron recuperar sus restos gracias a los trabajos de la ARMH. En el caso de Ascensión, pudo lograrlo por la vía judicial, a través de un exhorto enviado por la jueza Servini. Tras un primer intento fallido, lograron exhumar a su padre de la fosa del cementerio de Guadalajara para darle sepultura en el cementerio de Madrid. Junto a él se rescataron más de 20 represaliados que habían sido fusilados. Ascensión y Darío fueron y siempre serán ejemplo de lucha. Aún en los peores momentos siguieron adelante sin bajar los brazos y nos dejaron el legado de seguir exigiendo memoria, verdad y justicia. Ascensión y Darío presentes ahora y siempre. En estos últimos días hemos estado leyendo las conferencias y las alocuciones de Federico García Lorca, lo que podríamos llamar la producción oral del ilustre poeta y dramaturgo. Como hemos recordado alguna vez, no hay registros, no hay grabaciones de la voz de Lorca. Como él escribía sus conferencias, no era improvisador, sí ha quedado el registro escrito que desde hace mucho tiempo se ha rescatado en las obras completas de Lorca y de las que también hay variadas ediciones exclusivas o dedicadas de manera central a esa producción oral. La que hemos tenido la oportunidad de leer es una edición española de las obras completas de Lorca, dividida en pequeños tomos, donde hay 2 tomos para las conferencias, desde los comienzos del artista hasta 1928, el primer tomo de las conferencias, desde 1928 hasta el final de sus días, el otro volumen, y un tercer volumen sobre las alocuciones. Estas últimas son intervenciones habladas de Lorca en ámbitos más informales, a veces más breves, sin el carácter, digamos, de cierta solemnidad de las conferencias. De conjunto nos encontramos con una producción muy fresca, con Lorca preocupado tanto por la profundidad en la reflexión como por desplegar sus intuiciones, sus ideas artísticas, y también buscando el modo de seducir al público, de conmover. Sin escucharlo, tenemos la fuerte sensación de que Lorca era un gran conferenciante, y contamos con el testimonio, inclusive durante su estada en Buenos Aires, de que sus conferencias eran un gran éxito, eran ovacionadas, el público pedía que se repitieran. Los temas de las conferencias, no tenemos acá
tiempo para desarrollarlo. Vamos a dedicarle una futura columna a tratar con más profundidad estas producciones, pero basta por ahora con decir que él habló sobre la poesía popular, sobre el cante jondo andaluz, la música en la ciudad de Granada. Por supuesto, dedicó charlas al teatro, se expidió en torno a la inauguración de una biblioteca popular en su pueblo natal, Fuente Vaqueros, y además del arte popular que ya mencionamos, se dedicó al arte más elevado, incluso considerado difícil y oscuro. Por ejemplo, dedicó una conferencia a la poesía de Luis de Góngora, el gran poeta barroco. En fin, más que recomendable esta lectura, para ir más allá de las obras de teatro y de los poemas, que por supuesto es de rigor leer, vale la pena este otro acercamiento a Lorca hablado, al que solo podemos acceder por medio de el resultado escrito de esas intervenciones orales, pero vale la pena tomar este otro costado de su producción y como un trasunto de su personalidad y de la variedad de facetas que le animaba. En septiembre de 1936, el suroeste extremeño se enfrentaba a la llegada del Ejército Nacional. 8.000 personas abandonaron sus hogares y se marcharon a la zona republicana. Unos 2.000 de ellos fueron asesinados con el tiempo. Hoy, en Fuente del Arco, recuerdan este episodio de la Guerra Civil. La primera marcha columna de los 8.000 es un homenaje a las personas de la columna que fueron asesinadas por el ejército franquista en septiembre de 1936, en lo que supuso el primer desplazamiento masivo de población a raíz de esta guerra civil. Un camino sobre los 10 kilómetros de los casi 100 que recorrieron varios miles de extremeños en su huida para conservar la vida. Durante el recorrido de la columna de los 8.000, varios historiadores como José María Llama, representantes de Asociación Morrimer, y el arqueólogo fuenlarqueño José Jiménez, comentarán los episodios históricos más relevantes. Después de la comida, será el turno para la actuación de varios cantautores extremeños como Víctor Azuar, Miguel Ángel Gómez Naharro y Sara Meléndez, entre otros. Los organizadores destacan en su manifiesto que la columna de los 8.000 es uno de los sucesos más importantes y a la vez más dramáticos de la historia contemporánea de Extremadura. En nuestro próximo programa charlaremos con María Huelva para que nos hable de esta marcha, la primera marcha columna de los 8.000. Primavera. Estoy aquí en el Palermo borgiano, sintiendo esta tarde bendecida por el sol que acaricia mi rostro y el cielo azul que protege a las aves perseguidas. Los árboles florecen cada día en esta primavera que regresa con las alas del viento que me traen poesía. Y vamos llegando al final del programa y
Y para despedirnos les decimos que estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda y Nadia Mallorquín. Columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione y Cecilia Samanes. Columnistas y corresponsales del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Jorge Fonseca, Susana Falcón y Soledad Duque Delgado. En la producción Nadia Mallorquín, en la técnica el Chino Román. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Buena semana, salud y república. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el...